contra la polio. Dato curioso, en los años 40 ya se sabía que el virus, que la polio era producida por un virus, pero como Estados Unidos quería vender Monsanto quería vender su producto estrella, que era el DDT, utilizaban el DDT para tratar la polio. Ay, bendito capitalismo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros? Con la científica que ya erradicó el VPH. Ah, pero en una sola célula, bueno, perdón, en una sola paciente. No, ya 29. Bueno, pues bueno, sí, pero es muy puntual. O sea, sí es muy difícil. Se puede lograr, pero sigue siendo difícil. ¿Sí? Sí, sí es difícil. O sea, lo logró, pero no es fácil. O todavía no se puede estandarizar el proceso. Es el detalle. Este es una copia de un artículo de cómo se intercambian DNA las células. ¿Qué es lo que hicieron? Tenían dos tipos de plantas. Unas que producían la proteína verde fluorescente, otras producían la proteína amarillo fluorescente. Y entonces, ese es el tipo silvestre. Las tipos silvestres solo florecen en clorofila. Esta es clorofila con GFP, esta es clorofila con YFP y este es GFP y YFP. Entonces tenían dos líneas celulares, unas que tenían verde fluorescente, otras que tenían amarillo fluorescente. Al momento de que hicieron un injerto o una planta sobre la otra, tomaron células del injerto, las proliferaron, regeneraron plantas con ella y observaron que adquiría ambos plásmidos. O sea que pues, se supone que es DNA, que ni siquiera le es útil a la planta. O sea, ninguna planta está diciendo, oh, voy a florecer como medusa. Y no, y ahí vean, tiene ambos marcadores, el amarillo fluorescente y el verde fluorescente, la plantita. O sea que en plantas el DNA sí migra muy fácilmente de una célula a otra. Esto sucedió en células del injerto. De hecho, mi trabajo se pareció un poco a esto. Transformamos nosotros células de calabaza. Y entonces al transformar las plantas de calabaza, la planta de calabaza, las hojas que genera son más o menos así, pero al ser transformadas, las hojas se hacían así. Ay, ya no me salió. Bueno, algo así, salían así más o menos las hojas. O sea, nada que ver con su arquitectura original. Y conforme iban creciendo las plantas, las hojas se iban pareciendo cada vez más a la hoja original. Y entonces, ya después de un tiempo, el doctor con el que estaba trabajando me dijo, no, ya dales cranquis a esas calabazas, sácales savia, porque en la savia de las plantas viaja el RNA que producen las células. Entonces, obtuvimos RNA a partir de la savia, y entonces para obtener la savia, cortábamos las hojas, y empieza a sangrar la planta, y entonces de ahí obteníamos la savia. Entonces, ya se hizo de noche, yo estaba obteniendo la savia, dije, ay no, ya son las 8:30 de la noche, yo ya me tengo que ir a mi casa, y ahí dejé a las plantas, pero ya no las sacrifiqué, ya no las tiré. Y entonces, pasó el fin de semana, regreso, y ya tenían brotes nuevos las plantas. Y cuando regresé, las plantas transformadas, que ya tenían todas las hojas como si fueran silvestres, volvieron a tener las hojas así. Y entonces, dijo el doctor, no, espérate. Ya que están vivas, déjalas crecer y les volvemos a sacar RNA. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Resulta que la planta reseteó todo su genoma, o sea, el estarle cortando las hojas fue un estrés tan grande para la planta que vio en peligro su vida, reseteó todo su genoma y expresó genes que normalmente ya no expresaba porque no los necesitaba. Y eso se ha visto precisamente en algunas personas que padecen alguna enfermedad, hay más o menos terminal, pero no muy avanzada, como diabetes, algún tipo de cáncer, ¿cómo se llama? Del hígado, cirrosis o alguna otra de estas enfermedades, después de episodios de estrés debido al ejercicio muy extremos, me voy a aventar la peregrinación con la Virgen de Guadalupe. No es broma, o sea, se avientan sus 40-50 kilómetros caminando y se curan. ¿Por qué? Porque el estrés fue tan grande que se volvió a resetar, se resetean parte del genoma y se expresan genes que antes no estaban expresando, y precisamente permite que salgan varias enfermedades de este estilo. Sí, o sea, sí tiene el fundamento científico de que varios peregrinos dicen, no, sí, de aventarme la peregrinación me curé de tal cosa, y es por esto. ¿Qué hora es?
11:16. No, está, le seguimos. Ya. Bueno, y esto. Y lo que les decía, resulta que no solamente, o sea, se vio que se pasó el DNA porque producía la proteína y todo, pero lo que se estaba pasando en realidad era el RNA. O sea, esto lo detectaron con los Norden. ¿Sí saben qué son los ensayos Norden? No. El Norden son ensayos para detectar RNA. Descuiden, lo vamos a ver con santo y seña cuando veamos PCR. Sí, los Norden Blots, ¿qué es lo que haces? Tienes un gel, estos geles, si es RNA puede ser de agarosa o poliacrilamida. Y entonces, acrilamida. Y entonces, tienes pocitos. Y entonces, ¿sí han hecho geles antes? No. ¿No han hecho geles? No. Todavía no. A ver si en otra clase les traigo un gel para que se pongan a inyectar. Es que, fuera de broma, ese es uno de los detalles más ¿cómo se dice? Más críticos en el laboratorio, porque el gel ya visto, o sea, visto de lado, pues es un gel así, y entonces cuando lo estás formando, antes de que existiera la garosa, los geles ¿de qué creen que eran? Eran de almidón. Hagan de cuenta que compran su fécula de maíz de la marca Maicen, que es la más conocida, agarran, la ponen a hervir, van a hacer un atole súper duro. Pues es que eso es una salchicha, es un atole duro de fécula de maíz, nada más que le echan grasa y un poquito de carne para que digas que ya nutren, pero pues es un atole duro. Las salchichas son un atole duro. Entonces agarras, haces tu atole súper concentrado, le pones un peine plástico. Es un peine plástico, tiene esta forma. Entonces, al ponerlo en el gel, deja huecos de esta forma. Y entonces, así se ve el hueco, así, en corte. Entonces, ya casi acabamos. Lo que se hace para estos ensayos es que se inyecta aquí el RNA, y cuando le aplicas una corriente eléctrica, empieza a migrar y empieza a correr, y se ven así las banditas de RNA. Lo que haces es ponerle una PCR radiactiva a ese RNA para que se hibride con el gen que estás buscando. Se hibrida el DNA radioactivo, le pones una placa fotográfica y esta radiación revela la placa fotográfica y obtienes estas imágenes. Bueno, así es como se hacía antiguamente, ya veremos otras técnicas más modernas. Pero entonces, estas son obtenidas normalmente con PCR radioactivos y sirven para detectar los mensajeros que tienes presentes. Ese es el ensayo Norden. Lo vamos a ver más a detalle, pero así a grandes rasgos es eso. Y ahora sí, ya para terminar, esta es la última diapositiva. Estos son los RNAs que yo más o menos me acuerdo que existen. Ya la verdad no me acuerdo si existen más, pero fíjense, está el RNA. ¿Dónde están? El RNA mensajero. Enhancer. El enhancer es un segmento de DNA que promueve que se transcriban todos los genes que están adelante. O sea, no es un gen, pero promueve que se expresen genes que están muchísimo más adelante. Eso se llama enhancer. Y también se forma RNA de ese. Hay RNA de silenciamiento de ese enhancer. O sea, no solamente no se sabe para qué se produce ese RNA, sino que produce un RNA para que lo silencia. De hecho, cállate. Así pasa. El RNA de transferencia, el RNA ribosomal, el microRNA, estos microRNAs lo que se encargan es de silenciar otros genes antes de que se expresen, RNAs específicos de silenciamiento, RNAs virales que son doble cadena, pequeños RNAs de elementos transponibles, y otros RNAs que ya iremos viendo. Pero, o sea, RNA y para aventar para arriba. Y uno de los más famosos son los de los virus de cabeza de martillo, que se llaman así, esta es su estructura. Son específicos de plantas. En plantas, muchos virus son de RNA desnudo, no tienen cápside, nada más es el puro RNA viajando y hace su despapalle. Sin proteínas y sin nada.
Bueno, ya con eso acabamos el día de hoy.